Con base a los ejemplos dados al inicio de la lectura del acto pedagógico, nombraré tres casos similares de los cuales profundizaré en un caso en específico. El primer caso dice, el segundo día de práctica, las actividades que realizamos con los niños fueron llamativas y captaron la atención de ellos, pues participaron en todo. El segundo caso es que de los dos grupos con los que trabajé, con los de la mañana hubo mejor desarrollo de las actividades. Con el grupo de la tarde era más difícil captar su atención, pero se lograba desarrollar todas las actividades. El tercer caso, en cada uno de los grupos con los que trabajé había niños de diferentes edades, por eso no se podía llevar el mismo ritmo de aprendizaje con todos. Bueno, el caso en el que voy a profundizar es el caso número 2. Yo trabajaba con dos grupos diferentes porque, bueno, cuando yo llegué a mi lugar de práctica, que es una organización artística, los fines de semana no asistían niños, entonces se hizo al inicio de la práctica, se hizo una convocatoria junto con el director de la organización, se hizo una convocatoria para que los niños y niñas del barrio asistieran pues a las actividades preparadas por los dos grupos que estábamos en la práctica. Entonces, bueno, por la mañana, bueno, en la mañana y en la tarde nos fueron máximo a tres niños, ¿sí? Entonces, bueno, en la mañana, digamos que las actividades eran más llamativas para los niños, digamos, los niños llegaban pues con más disposición, con más energía, ¿sí? Las actividades que desarrollamos en estos poquitos días, pues fueron llamativas para ellos. Por ejemplo, un día em, iniciamos con una canción de bienvenida, entonces el siguiente sábado pues ya se la sabían, pero entonces sí lo implementamos con instrumentos y ellos, la experiencia de ellos era súper bonita, o sea, ellos decían, nunca había tenido una clase tan chévere. Bueno, digamos que se veía su disposición y, y su gusto por las actividades. También se les trabajó cuentos, obras de teatro, una obra de teatro en la que pues todos quisieron participar. Entonces el contraste cuando llegan los chicos de la tarde, pues llegaban un poquito más tarde de la hora de inicio, después de almorzar, normalmente como que le daba, pues a uno, ¿no? Le daba como más pereza, entonces los niños ya llegaban después de almorzar y ellos no querían hacer actividades y no querían jugar, ¿sí? Entonces tocaba como nosotras como profesoras practicantes ingeniarnos esa manera de, bueno, llamar la atención de los niños y poder hacer el desarrollo de la clase. Afortunadamente se pudo lograr ese desarrollo de las clases, eh, incentivando a los niños de diferentes maneras. Y bueno, aquí en el cuadro comparativo puse tres casos de la lectura y los tres casos pues que ya había hablado anteriormente. Y bueno, y los comparé y puse qué similitud o diferencia tiene. Entonces el primer caso, bueno, en los dos hay una satisfacción del trabajo realizado con los estudiantes y este trabajo o actividades que se realizaron tuvieron un resultado final, ¿sí? Eh, Qué bueno que acá, digamos, en mi experiencia, pues ese resultado fue gratificante, tanto para los niños, porque pues fueron actividades que desarrollaron diferentes a las que hacen en el jardín, digamos, o en el colegio. Y bueno, el segundo caso, bueno, en ambos casos se puede afirmar que en las primeras horas de clase se trabaja mejor con los niños, aunque en el caso de las prácticas se trabajó con dos grupos diferentes, ¿sí? Con dos grupos diferentes, uno en la mañana, otro en la tarde. En el caso de la práctica se muestra que hay niños de diferentes edades y por esto, bueno, ese es el tercer caso, ¿no? Y por esto no se puede llevar el mismo ritmo, pero en el caso de la lectura puede que hable un mismo curso con las mismas edades, dando a entender que todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje.
En mi experiencia desde el pensamiento complejo, puedo decir que cada uno de los grupos con los que trabajé tienen su identidad propia. Digamos que eso en el pensamiento complejo es una característica, ¿no? Que cada espacio tiene su identidad propia, que hace parte pues de los integrantes del grupo, en este caso pues de los niños que asistían a las actividades y nosotras como practicantes o como profesoras. También de los elementos que utilizamos para desarrollar esas actividades, los materiales, los audios, la música, los videos, los cuentos, todo lo que en ello se utiliza para poder desarrollar bien la clase. Ya desde la experiencia que tuve, pues como lo hablaba anteriormente, que veía como más, se veía más activa la clase con el primer grupo que era el de la mañana, eh, digamos que lo relaciono y diferente pues en el grupo de la tarde. Esto, digamos, evidencia pues la diferencia del ambiente con el que se desarrolla la clase, ¿sí? Esa, digamos, ese, esa conexión que hay entre alumno y maestro, pues en el caso los niños con nosotras, ¿sí? Digamos como esa conexión que nosotras teníamos hacía que ellos participaran más en las actividades. Digamos, en la mañana, bueno, tanto los niños como nosotras llegábamos más despiertos y con más energía. Entonces, digamos que había como más esa conexión, ¿sí? Y se podía como desarrollar mejor las actividades. Y en la jornada de la tarde, digámoslo así, era un poquito más difícil lograr la atención de los niños, lograr esa conexión con los niños, pero pues se lograba al fin, ¿no? Y esto se lograba pues como por medio de la interacción con ellos, ¿no? Llamando su atención con música, con cantos, con cosas que a ellos pues les llamara la atención, ¿no? Y aquí se puede pues evidenciar lo que es el rol, los roles en la clase. Entonces estaba nuestro rol como maestras, como profesoras, y el rol de ellos. Entonces era el cómo lograr conectarnos con ellos para poder darle desarrollo a esa clase, a esas actividades que ya pues teníamos planeadas, ¿no? A veces pues digamos que en mi experiencia, muchas veces uno, su imaginario es otro, ¿sí? Al desarrollar la clase piensa que pues todo va a ser súper fácil, ¿no? Según lo planeado, pero pues muchas veces no sea así. Y el desarrollo de la clase pues depende también, digamos que de, de esa conexión que hay con los estudiantes, de lo que ellos quieren, ¿sí? Porque no todas las veces ellos querían, digamos, participar en las actividades, pero digamos, se lograba de alguna manera captar la atención de ellos. Las variables que creo que inciden en esta experiencia, bueno, puede ser que mm, los niños vienen toda la semana de estar en un colegio, en un jardín, sí, de estar haciendo actividades, digamos que monótonas para ellos, ¿cierto? Y llegar un sábado por la mañana o por la tarde a de pronto hacer lo mismo que se hace en toda la semana, ¿no? Aunque nosotras tratábamos de que fuera diferente pensando en eso, pensando en que pues ellos vienen de clases monótonas, digamos monótonas no, o sea, normales, pero pues de las que de pronto ellos ya no quieren, el sábado ya no quieren saber de eso. Entonces, bueno, como nosotros nos correspondía un sábado, em, pues pienso que una de las variables es eso, venir de la monotonía y, y llegar a un lugar donde tienen diferentes expectativas, ¿sí? Entonces, de pronto ellos pensaban en que iba a ser lo mismo que en el jardín,
o de pronto que iba a ser diferente y bueno, hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, los chicos de la tarde, de pronto por eso al principio no podían eh, desarrollarse mejor en la bien en la clase por eso, porque de pronto venían de lo mismo y no quieren eso, sino que lo que querían era estar jugando, hacer actividades diferentes. Entonces, digamos que a veces nos tocaba entonces mirar cómo desde lo dinámico, desde lo lúdico podíamos captar la atención de ellos y poder desarrollar esas actividades planeadas. Las relaciones que surgen en esta experiencia, bueno, primero es mi relación con los niños. eh, Segundo, cómo ellos responden eh, a lo que yo les estoy enseñando en las actividades, ¿sí? Y digamos que esas respuestas en esa relación, bueno, esa es otra parte de la relación, es el resultado de los trabajos que se realizaron con ellos, ¿sí? Eh, en cuanto a la música, digamos, a las canciones que se les enseñaron, los dibujos, la pintura, qué experiencia ellos tuvieron con eso y si fue significativa o no. Bueno, en cuanto al escrito del niño que había al finalizar la lectura, escogí este fragmento donde se pueden ver elementos como la identidad, la interacción y la transformación. ¿Por qué la identidad? Porque le está dando ese nombre, digamos, cuando le dice que es un templo, una cuna, ¿sí? Eso ya tiene una identidad, ¿sí? En la interacción, porque dice que ahí es donde se forman todos, ¿sí? Donde nos formamos todos y esa transformación también se da ahí en la escuela. Él dice, le da el nombre a ese lugar como escuela, ¿sí? Entonces ahí se genera ¿qué? Una transformación. En este segundo fragmento que escogí el texto también se pueden evidenciar las tres dimensiones. El acto pedagógico se da porque digamos que él entiende la relación que hay ya con la escuela, ¿sí? Con el salón, ese proceso pedagógico que se da con esa relación que él tiene con sus compañeros, con sus profesores. em, Porque pues digamos que está escrito, va dirigido como hacia sus compañeros, lo psíquico. Bueno, digamos que en esa parte él destaca lo que es ser alumno, ¿sí? Cuando describe las tareas, los trabajos, el oficio que ellos como alumnos deben realizar, ¿sí? Y digamos, esos pensamientos que tienen en contra del estudio y la escuela, ¿sí? Digamos, él identifica esa parte y en lo instrumental, bueno, ya él habla pues de todo lo que se hace en el colegio como tal, que son las tareas, actividades, las evaluaciones, lo que eso conlleva a que, digamos, se priven muchas veces de tiempo de los que ellos quieren aprovechar, entonces puedo relacionar los tres en ese